Hermanos, a los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 7 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hermanos, tome asiento. Recordamos nuestros servicios, hermanos amados. El día miércoles a las 8 tenemos reunión de oración a las 8 p.m. Están cordialmente invitados. El día viernes, o los días viernes a las 8 p.m. tenemos estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Salmos. También están invitados y hoy día, entonces, guardando este hermoso día del Señor, desde las 11 de la mañana en adelante. Finalizando entonces con el culto evangelístico a las 7 de la tarde. Dicho eso, hermanos, vamos al sermón del día de hoy, el cual se titula La gloria del pacto de gracia. Hoy entonces, a modo de introducción, vamos a seguir viendo este capítulo 3, ¿cierto?, de la segunda carta a los Corintios. La semana pasada, al ver los primeros versículos de este capítulo 3, ¿no?, vimos como el apóstol Pablo había hecho una introducción a los pactos. Hablamos de que la letra mata y en ese sentido explicamos, y el apóstol Pablo explica que esto hace referencia a los pactos, ¿no? Un pacto de obras. Esa es la letra que mata. Reflexionamos respecto de esto, que es muy común, ¿no?, en el evangelismo, pensar que el estudiar la Biblia asesina. No, lo que asesina es el pacto de obras. Y el apóstol Pablo entonces habló del Espíritu, que el Espíritu vivifica, y eso hacía referencia al pacto de la gracia. Ahora, esto nos sirvió a nosotros de introducción, o nos sirve de introducción justamente para meternos, ¿no?, a este versículo 7 y a todo lo que hoy día el apóstol Pablo va a hablar, porque si nosotros nos damos cuenta, y quizás hacemos un análisis bien a priori, nos vamos a dar cuenta de que justamente el apóstol Pablo sigue hablando de lo mismo, de los pactos. Hay dos pactos, un pacto de obras, el cual asesina, y un pacto de gracia, el cual salva. Amén. Teniendo esto en mente, vamos entonces a introducirnos al primer versículo, al versículo 7, que dice así. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El apóstol entonces comienza este fragmento, amados hermanos, haciendo nuevamente referencia a ese pacto de obras, el cual es descrito por él mismo acá como el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Esta no es una referencia nueva, ya lo había hecho, ¿cierto?, de este pacto o de esta carta en ese momento escrita en piedra. Esta denominación que el apóstol Pablo usa, ¿no?, ministerio de muerte grabado con letras en piedra, lo que va a hacer es reforzar el hecho de que esa letra es asesina, ese pacto es asesino, ese pacto mata. Esto, hermanos, es algo pero muy, muy claro, ¿no? La ley dada a Moisés en el monte Sinaí no le da vida a nadie. Absolutamente nadie puede ser salvo, puede encontrar salvación, nadie puede encontrar la vida por medio de cumplir esa ley. La ley que es más conocida por todo el mundo como los 10 mandamientos, ¿no? De hecho, mucha gente conoce los 10 mandamientos, incluso no creyentes.
de contextos católicos que obviamente ahí han cambiado un mandamiento, pero en general todos más o menos tienen idea de lo que son los 10 mandamientos. Inmediatamente se les van a venir a la mente los más comunes, ¿no? No robarás, no mentirás, que es el más común, no matarás. Esos mandamientos, hermanos, cumplir esos mandamientos no va a salvar absolutamente a nadie. Ese pacto es descrito como el apóstol Pablo, como el ministerio de muerte, escrito en letras, en piedra. Así es descrito, es un ministerio de la muerte. Y hermanos, esto es algo muy claro. Y cada creyente, cada evangélico, cada persona que profesa la fe en Cristo debe entender muy claramente esto. Cumplir la ley no lo salvará. De hecho, usted no puede cumplir la ley. El propósito de la ley de Dios dada a Moisés es justamente asesinar a cada persona. Ese es el propósito de la ley. Lo que hace la ley de Moisés es algo muy similar a lo que le sucede a Isaías en el capítulo 6. Yo creo que más de alguno conoce lo que le sucedió a Isaías en el capítulo 6, ¿no? Vamos a leerlo para que, si es que no sabe, ahora sepa. Isaías 6, dice el versículo 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba voces, uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo que sucede en esta situación, quizás para los que no sabían, es la visión, ¿no?, de Isaías. Isaías de repente se encuentra entonces con Dios. Y tiene una imagen de Dios sentado en el trono, serafines a su alrededor, ¿no?, cantando y dándose voces lo uno y diciendo: Santo es el Señor. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Isaías? Isaías de repente se da cuenta de la persona con la cual está teniendo algún tipo de encuentro y justamente se da cuenta de que esa persona es Dios en su santidad. Y cuando Isaías se da cuenta de la santidad de ese Dios, él se mira a sí mismo y dice a sí mismo y clama: ay de mí. Este es un clamor, aquí nosotros leemos ay de mí, pero esto obviamente ha sido un grito desesperado, porque él se da cuenta de que él no tiene ninguna posibilidad de tener comunión con ese Dios y estar solamente ante la presencia de ese Dios lo va a consumir. Esto es lo que sucede con Isaías. Y esta es la condición que todo hombre debe entender. Todo hombre debe entender que al enfrentarse a un Dios totalmente santo es incapaz de tener algún tipo de comunión con él. Dios es totalmente otro y su santidad lo consumiría. Ahora, Isaías se da cuenta de esto. Y nosotros tenemos los textos, ¿no?, del Antiguo Testamento y de toda la Escritura para darnos cuenta de lo que el Señor nos quiere decir. Pero no solamente nos deja Isaías, sino que nos deja la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés hace específicamente lo mismo que lo que hace, digamos, la narrativa de Isaías. Mostrarnos nuestra total incapacidad, nuestra total dificultad, o podríamos decir imposibilidad, de tener comunión con alguien que es totalmente diferente a nosotros. Lo que hace la ley de Moisés, dada a Moisés, es una descripción del carácter perfecto de Dios. Cuando nosotros vemos los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí a Moisés, vamos a darnos cuenta de que la santidad de Dios está manifestada por medio de mandamientos. La misma santidad de Dios, quizás con la que se encontró Isaías, está manifestada para los hombres a modo de mandamientos. Y le dice entonces: ¿ustedes quieren tener comunión con Dios? Cumplan estos mandamientos. ¿Cuál es la realidad de las cosas entonces? ¿Qué es lo que realmente sucede? Que cuando un hombre se encuentra ante esa ley perfecta de Dios, se da cuenta de que nadie la puede pasar. Nosotros nos damos cuenta de que estamos muertos. De hecho, al mirar la ley de Moisés y mirarnos nosotros mismos a ella y decir: me voy a hacer una comparación, el clamor nuestro debería ser exactamente el mismo. Estoy condenado.
ante la ley de Dios estoy condenado. La ley de Dios nos muestra a nosotros qué es lo que es pecado. Nos asesina, hermanos. La ley de Dios nos mata, nos muestra nuestra condición de muerte. El apóstol Pablo lo escribe, lo explica en el Romanos 7 de una manera muy quizás rebuscada, pero clara, ¿no? Si quiere tomar nota, Romanos capítulo 7, versículos 7 al 12. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 12. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley de Dios, hermanos, no es pecado ni es mala. La ley es santa. Pero dice él, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. En otras palabras, lo que está explicando el apóstol Pablo es que él conoce el pecado justamente porque existe una ley. Un ejemplo quizás muy claro de esto es que nosotros no sabríamos, ¿cierto? Si vamos conduciendo por una carretera, no sabríamos que estamos bajo un exceso de velocidad si no supiéramos que hay una ley que no nos permite pasar los 120 kilómetros por hora, ¿cierto? Ahora, como todo esto es de conocimiento común y todos sabemos que si pasamos los 120 hemos cometido una multa, o sea, hemos cometido una falta y merecemos una multa, ¿no? Asimismo, la ley le muestra al hombre cuándo está pecando. Hay mucha gente que se piensa que no ha pecado, que no tiene pecado. Bueno, ¿quieres saber si ha pecado? Mírese al espejo de la ley. El apóstol Pablo sigue diciendo, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El apóstol Pablo escribe, y lo que está tratando de expresar, es que él en un momento de su vida seguía la ley de la ley judía de una manera pulcra. Él pensaba que por medio de ella encontraba la vida, y esto es lo que sucede con la gran mayoría de las personas, incluso los profesantes de la fe evangélica hoy día, piensan que por medio de cumplir la ley de Dios van a encontrar la salvación y van a encontrar la vida. Pero el apóstol Pablo cuenta y nos narra que él se dio al final cuenta de que lo que hacía ese mandamiento en vez de darle vida era asesinarlo. Eso es lo que hacía la ley de Dios. ¿Por qué? Porque era incapaz de cumplir esa ley. Y por tanto le mostraba lo muerto que estaba. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, hermanos, a modo quizás de reflexión respecto a esto, es muy, pero muy vital hablar de esto muy claro en virtud de la realidad evangélica que vivimos el día de hoy. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la gran mayoría de los profesantes de la fe hoy día piensan que alcanzarán su salvación por medio de cumplir la ley, o muchos piensan que van a mantener su salvación por medio de cumplir la ley. Y eso es falso. Eso es imposible, amados hermanos. No hay posibilidad, y esto, hermanos, sucede hasta en los círculos reformados. Hermanos, nosotros no vamos ni a alcanzar ni a sostener nuestra salvación por medio de las obras. El apóstol Pablo concluye en Romanos 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. La Escritura, hermanos, muy clara en enseñar que nadie se salvará cumpliendo la ley. Es más, es imposible cumplir la ley. Esto a mí me parece incluso tragicómico, ¿no? Como muchas personas quieren ser salvas cumpliendo la ley, entendiendo que la ley en sí misma es imposible de cumplir, hermanos. Nadie puede cumplir la ley. Si usted se para ahí, ¿no? Y dice, no, es que el pastor está ahí predicando, ¿por qué él cumple la ley? Está equivocado. ¿Por qué? Porque yo tampoco soy capaz de cumplir la ley. Yo peco constantemente. Y mientras más conozco a Dios, más peco, hermanos. O de alguna manera más me doy cuenta de lo pecaminoso que soy. Mientras uno más conoce a Dios, más se da cuenta de cuánto peca uno. Cuando uno llega al Evangelio, cuando recién se está familiarizando con las cosas de la fe, uno tiene un Dios pequeñito, un Dios que no nos da mucha luz de nosotros mismos. Un Dios que puede ser tomado de forma analógica como una luz muy lejana.
Por tanto, me ilumina muy poco a mí mismo. Una luz que está a 100 metros, una luz tenue, si yo estoy en un lugar oscuro no me va a mostrar absolutamente nada de mí. Quizás si yo hago esto y puedo ver mi mano, me puedo dar cuenta de mi mano, porque la luz es muy tenue. Bueno, así mismo funciona el conocimiento de Dios con el pecado. Las personas que se acercan a la fe ven a un Dios muy pequeñito y no se dan cuenta de lo pecaminosos que son, se dan cuenta de sus pequeños errores. Oye, maté a alguien, o ¿sabes qué? Mentí. Oh, wow. Pero conforme más conocemos a Dios, esa luz va creciendo y más vamos siendo iluminados. El punto es que llega un punto que cuando uno va conociendo a Dios mucho, mucho, esa luz de repente se transforma en un reflector que está encima nuestro y nos podemos ver nosotros en todo sentido, hasta la punta de los pies, y nos podemos dar cuenta de nuestra verdadera condición. Estamos manchados, estamos sucios. Y realmente estamos cochinos, hermanos. ¿Se han dado cuenta que muchas veces se usa la luz ultravioleta en las películas que se usan para descubrir crímenes, ¿no? Una persona puede lavar una prenda, sí, pero cuando usted le pone una luz ultravioleta se ve que eso, que se aparentaba ser limpio, estaba realmente cochino. Bueno, esto mismo sucede con nosotros, hermanos. La persona viene al Señor y dice, no, yo soy buena, pero cuanto más conoce a Dios, más se da cuenta de la podredumbre que hay en nosotros, de nuestra continua rebelión contra Dios, de nuestros pensamientos que atentan contra la santidad de Dios, de nuestra total perdición y del castigo que realmente nosotros merecemos tener por transgredir a un Dios santo. Hermanos, nosotros tenemos que tener muy claro, hermanos, que no podemos vivir y no podemos alcanzar salvación por medio de cumplir esa ley. Nada, hermanos. Es más, incluso si nosotros pensamos que guardamos todos los mandamientos, la Escritura nos dice en Santiago que si uno transgrede uno de esos mandamientos, se echa todos los mandamientos de encima. En otras palabras, hermanos, para nosotros no hay posibilidad alguna de encontrar salvación por medio de cumplir las obras. El apóstol Pablo concluye también en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y esto es una realidad para todos, hermanos. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro es que el pacto de las obras, hermanos, es un pacto asesino. Es un pacto que nos mata. Y esta es la realidad. Pero aún así, el apóstol Pablo dice que es glorioso. Ojo con esto. Ahora quiero hacer una aclaración. Por medio de explicar y de hacer bien, y espero haber sido muy claro el hecho de que nosotros no vamos a alcanzar salvación por medio de cumplir los mandamientos. No estoy haciendo una invitación entonces que usted ahora, bueno, si es que Dios nos somos salvos por la obra, entonces vamos a hacer lo que queramos. Hay que entender muy bien esto. ¿Es importante la ley de Dios para los creyentes? Sí, hermano, sí. Muy importante. ¿Tenemos que cumplir la ley? Por supuesto. Tenemos que esforzarnos en cumplir la ley con todas nuestras fuerzas. Tenemos que someternos a esa ley de todas maneras. Ahora, el fundamento es, y la diferencia entre el cristianismo real, bíblico, y todas las demás religiones que se llaman cristianas, está justamente aquí. Hay una diferencia importante, y es que todas las religiones hacen obras ¿para qué? Para alcanzar el favor de Dios. Pero el cristianismo bíblico te dice o nos enseña a nosotros que tenemos que hacer obras e incluso guardar este día, que es el día del Señor, porque está en el mandamiento. Nosotros estamos aquí porque eso está en el cuarto mandamiento. Obedecemos ese mandamiento, pero lo hacemos por amor. Esa es la diferencia. No porque vayamos a obtener de Dios algo o porque de alguna manera si yo hago estas cosas la ira de Dios saldrá de mí. Hermanos, ese no es el fundamento. Nosotros hacemos y tratamos de cumplir la ley porque amamos a Dios. De hecho, eso lo dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 14, ¿no? El que me ama, ¿qué es lo que hace? Por naturaleza, el que me ama guarda mis mandamientos. El buscar cumplir la ley de Dios se fundamenta en recibir la gracia preciosa de Dios y en gratitud y amor y entendiendo obviamente que esto refleja el carácter de Dios, es la encarnación de todo lo bueno. Por eso nosotros vamos a la ley de Dios para cumplirla. Hermanos, es muy irónico el hecho de que muchos cristianos
toman una postura antinominiana o antinomia, ¿no? Diciendo que la ley de Dios está abolida, que la ley de Dios ya no sirve, que la ley de Dios no está vigente. Hermanos, la ley de Dios no está abolida, está cumplida, que es otra cosa. Son cosas diferentes. La ley de Dios está vigente por cuanto sigue matando hoy día. Si estuviera abolida, ya la gente no estaría muriendo, ¿cierto? Pero sigue matando la ley de Dios. Hermanos, está cumplida. Y para nosotros es vida también en un sentido. Y es que nosotros encontramos en la ley de Dios el carácter perfecto de Dios. ¿Queremos saber cómo es Dios? ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? ¿Queremos nosotros saber qué es lo bueno ante los ojos de Dios? Bueno, vamos a la ley. Ahí está. Y está, por tanto, en ese sentido está muy vigente para nosotros. Lo que tenemos que tener claro, hermanos, es que por medio de ella no encontraremos salvación. Solamente encontraremos muerte. Y esto apunta derechamente al sentido legalista y religioso de muchos profesantes de la fe que incluso hablan de la gracia. Porque abrazan la gracia, ¿no? Yo soy salvo por la gracia. Pero al momento de que usted peca, ¿no? ¿No piensa que perdió la salvación? ¿No será que si usted piensa que porque pecó perdió su salvación, ¿no será que usted piensa que en el fondo de su corazón usted es salvo por sus obras? Tenga mucho cuidado. El legalismo es muy, muy sutil en nuestros corazones. Tenemos que mantener un equilibrio correcto. Nosotros vamos a la ley de Dios con gratitud y amor, pero a nosotros no debería infundir temor el errar, porque hermanos, eso es parte del contrato de la fe, podríamos decir. La letra chica, podríamos decir, del contrato que nosotros hacemos, ¿no?, ante Dios, está claro, tú vas a seguir pecando. Y si usted piensa que va a llegar a Cristo y nunca va a pecar, entonces usted no sé qué tipo de Biblia lee o no sé qué tipo de cristianismo entiende. Quizás tomó esta corriente de la santidad total. Hermanos, eso no existe. El apóstol Pablo mismo relata en el mismo capítulo 7 de Romanos cómo el apóstol Pablo lucha contra su carne, hermanos. Cómo su carne peca, cuánto más nosotros. No es el punto eso. No corra al pecado, huya del pecado, pero hágalo con correcto entendimiento. Nosotros, hermanos, tenemos que darle el lugar correcto a esa ley, a la ley de Moisés. Está ahí para verla, para mirarla, para cumplirla, pero no para alcanzar ni mantener nuestra salvación. Tenemos que tener muy claro eso. Ahora bien, pensando en lo que el apóstol Pablo dice de esa ley que es asesina, que mata, que él la describe como el ministerio de la muerte, él dice que aún siendo el ministerio de la muerte, ese pacto es glorioso. Y hace alusión entonces a Moisés. A Moisés, el cual, cuando recibió la ley por segunda vez, porque si ustedes no sabían, Moisés recibió la ley 2 veces, ¿cierto? La segunda vez que él recibe la ley, baja con su rostro lleno de gloria. O sea, era la gloria de Dios reflejada en su rostro, el momento de la gloria divina reflejada en su rostro. Entonces lo que hace David, con su rostro brillante, bajar, ¿no?, y se cubre con un velo porque los judíos estaban espantados. Imagínense, usted ve a alguien descender, ¿no?, del monte con su cara brillante. Esto era algo que realmente asusta. Bueno, esto es lo que realmente nos dice el apóstol Pablo. Eso que sucedió ahí era básicamente una demostración de la gloria de ese pacto antiguo. Ese pacto antiguo, un pacto de muerte, es un pacto que podríamos decir inferior obviamente al pacto de la gracia, pero que aún así tenía esta gloria. Y el apóstol Pablo hace una especie de comparación, ¿no? El antiguo pacto con el nuevo pacto. Si el antiguo pacto fue glorioso, a pesar de que mata, ¿cómo será el nuevo pacto? Así sigue diciendo en el versículo 8 y el versículo 9. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Si el antiguo pacto que no da vida, sino que mata, fue glorioso, ¿cuánto más lo hará el ministerio del Espíritu? Aquí vamos a entender que el ministerio del Espíritu es una acepción, es una forma de referirse a otro pacto, el pacto de la gracia. El apóstol Pablo usa palabras para referirse a. Aquí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del ministerio del Espíritu para referirse al pacto de la gracia. Hay una contraposición, una comparación.
El pacto de obras versus el pacto de gracia. El pacto de obras fue glorioso, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto más glorioso será el pacto de la gracia? Si el pacto de obras mata, asesina y el pacto de gracia da vida, ¿no será más glorioso? Si el pacto de obras, el cual podríamos decir que iba a llegar a su fin, y aquí podemos nosotros pensar, ¿cuándo va a terminar el pacto de las obras? ¿Va a terminar alguna vez el pacto de las obras? ¿O terminó? Bueno, hay formas de abordar esto. Pero lo que sí vamos a concluir es que en la eternidad no va a haber pacto de obras. Cuando sea la consumación de las cosas ya no existirá el pacto de obras. Eso tenemos muy, pero muy claro, ¿no? Podremos decir que ese pacto de obras fue cumplido en Cristo y para algunos ya no vale, pero ya cuando Cristo venga y todas las cosas sean consumadas y estemos en la eternidad, ya no va a haber pacto de obras. Eso va a ser cosa del pasado, es perecedero, morirá. Ahora, el apóstol Pablo dice que ese pacto, que por lo demás iba a terminar, tenía gloria. ¿Cuánto más un pacto de gracia, el cual iba a ser eterno? Si nosotros comparamos, por ejemplo, quiénes son los intermediarios de los pactos, vemos que el pacto de obras tuvo como intermediario a Moisés. Por eso se le llamó pacto mosaico, ¿cierto? Y Moisés era un hombre. Ahora, cuando hablamos del pacto de gracia, tenemos otro intermediario, Cristo, el eterno. Tenemos una forma de comparar un pacto con otro y podemos hablar de muchas aristas comparativas. Y siempre nos vamos a dar cuenta de que el pacto de gracia es inmensamente superior, incomparablemente superior, total y absolutamente superior. Hermanos, Hebreos capítulo 13 nos dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios quien ha puesto a Cristo como mediador de un nuevo pacto para con nosotros y por medio de Él nosotros ahora tenemos realmente comunión con Dios. Hermanos, si Dios con el Sinaí estableció un pacto de obras que asesinaba, ahora Dios ha establecido un pacto de gracia. ¿Y qué significa? Porque ¿saben qué, hermanos? Es que este otro tema importantísimo. Muchos evangélicos, usted le dice qué significa el pacto de gracia o qué es el pacto de gracia y muchos le van a preguntar qué es eso. ¿Se come? Cuando yo empecé la vida, mi fe, mi camino evangélico, recuerdo que no escuché la palabra gracia hasta como el año y medio después de ir a la iglesia. No se hablaba de la gracia, no era un tema en la gracia. En las iglesias y en muchas iglesias no se habla de la gracia. Ahora nosotros entendemos que Dios ha hecho con los hombres un pacto de gracias. Por lo demás, aprovecho la instancia de aclarar es que nosotros, bajo ningún punto de vista, podemos pactar con Dios. Esos son cosas típicas de los ministerios, podríamos decir, apóstatas, o podríamos decir de ultratumba, ministerios de prosperidad, ministerios que no son cristianos, usan esto, ¿no?, para sacarle dinero a la gente. Nosotros vemos claramente que el hombre es incapaz de pactar con Dios. Así que si usted en algún momento está ahí y alguien le invita a pactar con Dios, usted huya inmediatamente de ese lugar. No podemos pactar con Dios. El único que puede pactar con los hombres es Dios. En otras palabras, nosotros no podemos obligar a Dios a nada, pero Dios puede obligarnos a nosotros a cualquier cosa. Y Dios puede obligarse a sí mismo. Lo que hace Dios por medio del pacto de gracia es obligarse a sí mismo. Eso es lo que hace. Ahora, ¿qué está hablando el pastor? Bueno, cuando Dios establece un pacto de gracia, Dios se obliga a sí mismo a recibir el sacrificio de su Hijo, Cristo, que murió en la cruz. Él se obliga a sí mismo ¿a qué? A recibir sustitutivamente el castigo por nuestras culpas. Él se obliga a sí mismo a imputar la santidad de Cristo a nosotros y nuestros pecados a Cristo. Él se obliga a sí mismo a salvarnos y darnos redención eterna. Asimismo, Él se pone entonces, sin pasar a llevar su justicia, se pone la obligación de cumplir esa promesa, obviamente en virtud de su propia naturaleza, para salvarnos y darnos la seguridad de la redención eterna.
¿Qué es lo que hace Dios entonces? En el pacto de gracia le da salvación a los hombres sin pedirles nada a cambio. Dios, hermanos, ha decidido entonces derramar su gracia en un acto especial donde imputa justamente a Cristo nuestros pecados y a nosotros imputa la santidad de Dios para salvarnos mediante la muerte de Jesús en la cruz. Hermanos, mediante el pacto de gracia nosotros podemos ser salvos. Mediante el pacto de gracia nosotros encontramos vida. Mediante el pacto de gracia nosotros huimos o nos libramos de la ira de Dios y de la condenación eterna. Mediante el pacto de gracia nosotros, hermanos, somos redimidos. Nosotros somos justificados. Hermanos, nosotros somos redimidos por Cristo. Mediante el pacto de gracia nosotros encontramos la eterna comunión con Dios. Mediante el pacto de la gracia nosotros realmente somos salvos. Nosotros, hermanos, podemos alcanzar salvación sola, única y exclusiva y plenariamente por medio de este pacto. Sin el pacto de gracia no hay posibilidad alguna de salvación. Y en el pacto de gracia, hermanos, a nosotros no se nos piden obras. Tenemos que entender muy claramente esto, hermanos. Nosotros somos salvos por gracia. Así lo describe el apóstol Pablo, y quizás el apóstol Pablo lo hace con su qué, ¿no? En Efesios 2, del 7 en adelante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, incluso esta fe no es de vosotros, sino es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Alguien de los que está en este lugar que se sabe salvo, se puede gloriar de su salvación? Hay alguien incluso de los que está aquí, salvados, que puede decirle al que está afuera, yo soy salvo y me jacto de esto, y ustedes no. ¿Puede decirse a sí mismo, no, yo soy mejor? No puede. Si usted piensa que usted es mejor o que usted es más santo porque está aquí que los que están afuera, es que usted no entiende entonces la gracia. Usted no entiende quién es usted. Hermanos, nosotros somos salvos solamente por la gracia y eso implica, o de alguna manera, o debe llevarnos a entender que nosotros, hermanos, esa total incapacidad debe humillarnos realmente y vivir una vida de gratitud por cuanto nosotros estamos en la gracia sin merecerlo. De hecho, muchas canciones cantamos de la gracia, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios haya salvado a este ser tan pecador? Recuerdo esta anécdota de Charles Spurgeon. Hablando, él había predicado de Jacob, de Esaú y de Jacob, bien dicho. El punto es que la escritura dice más, a Esaú aborrecí, ¿cierto? Pero a Jacob la amé. Entonces, él les predica de esto y al salir de la iglesia una dama se acerca. Y se le acerca a Spurgeon y le dice, pastor, dígame algo que yo no entiendo. No entiendo lo que acaba de predicar, no me cae en la cabeza. Spurgeon le pregunta, ¿qué es lo que no entiende? Esto, pues, ¿cómo es posible de que haya amado a Jacob y haya aborrecido a Esaú? No me cae. ¿Cómo es posible que aborrezca a Esaú? Y Spurgeon le responde, la verdad es que yo no tengo problema con que haya aborrecido a Esaú. A mí lo que me causa mucha extrañeza y tampoco me cae en la cabeza es por qué amo a Jacob. Es una realidad. Cuando nosotros entendemos, hermanos, quiénes somos delante de Dios, esta pregunta también debe quizás volarnos la cabeza muchas veces. ¿Por qué Dios me amó? ¿Qué hizo usted para que Dios derramara su gracia en usted? ¿Merece usted estar sentado en esa silla? ¿Merece tener alguna virtud evangélica? ¿Merece usted tener alguna acercación a la salvación? ¿Alguna cercanía a la salvación? ¿Merece usted siquiera haber nacido en un contexto donde el evangelio estaba en el aire? ¿Usted siquiera merece haber escuchado la palabra de Dios? Es que, hermano, nada. Es que a la luz de quienes somos, nosotros ni siquiera mereceríamos, hermanos, siquiera saber que existe una Biblia. Ni eso. Muchos se levantan, pero es que ¿cómo el Señor va a ser tan malo de condenar? No, hermanos, el Señor no es malo cuando condena al pecador. El Señor es justo. Pero cuando nosotros vemos la gracia de Dios derramada en nosotros y entendemos que todo lo recibimos de gracia,
que Dios en sí mismo se ha restringido de derramar su ira, ha manifestado su misericordia y ha manifestado su paciencia y ha traspasado esa ira a su Hijo, nosotros vemos, hermanos, que somos pero tremendamente bendecidos. Y la gracia para nosotros debe ser un motivo de gozo diario. Nosotros tenemos que preguntarnos cuánto meditamos en la gracia, cuánto nosotros realmente abrazamos en la gracia. Hermanos, cuando nosotros nos reunimos acá a cenar, la semana pasada cenamos, vemos que el establecimiento de la Santa Cena fue la última cena, ¿no? Mateo 26 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. El pacto de la gracia por el cual nosotros somos salvos no fue gratis. No se logró nuestra salvación sin dolor. La salvación de su alma no fue, digamos, apareció, no. Costó sangre. Derramamiento de sangre del ser más precioso que pudiera existir. De Dios, el sin pecado. De Cristo, muriendo injustamente en un sentido en la cruz, porque Él no tenía nada que pagar ahí. En beneficio nuestro. Es ahí que nosotros vemos que Dios ha establecido el sello del pacto por medio de la cruz. Y estableció este mediador que también lo dice Hebreos 9:15. Así que por esto, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nosotros estábamos en el primer pacto, cada uno de nosotros. Nosotros estábamos muertos. Pero ahora que nuestros pecados han sido redimidos, hermanos, ahora nosotros tenemos salvación por Cristo Jesús mediante ese pacto glorioso de gracia. Ahora, hermanos, sabiendo que nosotros somos salvos por la gracia preciosa de Dios, ¿qué significa la gracia para nosotros, hermanos? ¿Realmente significa algo? Hemos alcanzado la justicia delante de Dios. Nosotros hoy día, hermanos, tenemos que tener la plena certidumbre de que somos salvos y justos ante Dios, no por nuestras obras, sino que por las obras perfectas de Cristo. Gálatas, el mismo apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 16 en adelante, dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no alcanza la justicia por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de vivirlas para Dios. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está pensando y meditando en la gracia de Dios, entendiendo y dejando claro que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y quizás este texto es muy, pero muy importante para nosotros, generalmente los de visión calvinista o reformada, ¿no? Que en un sentido proclamamos la fe por gracia, pero en otro sentido nosotros amamos las obras para sostener nuestra salvación. El apóstol Pablo dice que si él mismo empieza a mirar las obras para medir su salvación, entonces se ha vuelto un transgresor de esa ley. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tiene que examinar en su corazón cuál es el motivo de que usted haga buenas obras. ¿Quiere hacer buenas obras para mantener su paz para con Dios? ¿El favor de Dios? ¿O usted piensa que el favor de Dios está porque usted está aquí? Tenga mucho cuidado, porque no es así. El favor de Dios está sobre nosotros por cuanto las obras de Cristo han sido imputadas a nosotros. Por eso somos nosotros salvos, por eso tenemos el favor de Dios. No por nuestras obras, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros corazones. Ahora el apóstol Pablo, sin olvidar esto, está hablando de la gloria, entonces, de este pacto de gracia. ¿Cuál es más glorioso, entonces? ¿El pacto que mata? ¿El pacto que condena? ¿O el pacto que salva? Concluye este fragmento del apóstol Pablo, versículos 10 y 11.
Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, amado hermano. El apóstol Pablo entonces nos dice en primer lugar, en el versículo anterior, que el pacto de gracia es mayor al pacto de obras. Es mayor. Segundo nos dice ahora que el pacto de gracia en gloria es tanto más grande que el pacto de obras, que es total y absolutamente incomparable. Es que no hay comparación, no se pueden medir. No hay una medida comparativa entre ambos. El pacto de gracia, ¿no?, es el pacto más glorioso que pudiera existir. La distancia entre uno y otro son inexplicables. Dios ha determinado y ha reservado la gloria por excelencia para el pacto de gracia. Y hermanos, nosotros, que si bien vemos y recordamos lo que sucedió, ¿no?, con Moisés, porque si nosotros pensamos en Moisés, la gloria de su rostro, esa brillantez que reflejaba la gloria de ese favor divino en ese momento en el Sinaí, ¿estuvo toda la vida con Moisés? ¿O eso se fue desvaneciendo? Se desvaneció, ya no estaba. La Biblia nos muestra cómo Moisés murió con eso. Moisés no murió con esa gloria, esa se fue desvaneciendo. Ahora, nosotros vemos que tiene una relación directa, ¿no?, con el pacto de obras. El pacto de obras se fue establecido para morir en algún momento. Pero ojo, el pacto de la gracia no. Ya hemos dicho, hermanos amados, que son incomparables por cuanto uno es más glorioso que el otro, pero también son incomparables porque hay uno donde obviamente va a tener un tiempo, el otro, el pacto de gracia, va a ser eterno, donde el pacto de obras está mediado por Moisés. Y aquí, hermanos, encontramos el porqué, ¿no?, de la gloria del nuevo pacto. Y es porque el pacto de gracia está mediado por Cristo. Cristo es quien le da la gloria. Cristo es quien le da la gloria al pacto de gracia. Cristo hace glorioso el pacto de gracia. Ahora, no deja de haber una comunión, ¿no?, entre el pacto de obras y el pacto de gracia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si pensáramos en el pacto de la gracia como una llama gigantesca, como un sol, nosotros deberíamos pensar que el pacto de obras es la chispa que lo enciende. No puede haber pacto de gracia, hermanos, si es que no hubo un pacto de obras antes. Es más, Cristo, hermanos, Cristo, para poder darnos de esa gracia preciosa que es el pacto de gracia, tuvo que haber cumplido a perfección el pacto de las obras. De hecho, no por casualidad la Escritura dice que no se halló engaño en su boca. Hablando del pecado quizás más mínimo, más pequeño, se hace claro que Jesús no engañó a nadie, no hubo engaño, no hubo mentira en su boca. Y es porque Jesús, nacido bajo la ley, cumplió a la perfección la ley de Moisés. De hecho, es más, nosotros podríamos decir que de verdad nosotros somos salvos por obras. Esto quizás para algunos va a ser muy confuso. Somos salvos por las obras, pero no por obras que nosotros hayamos cumplido. Somos salvos por las obras perfectas de Cristo. Las obras perfectas de Cristo fueron imputadas a nosotros. Ahora ya Dios el Padre no ve en nosotros las obras malas nuestras, ve las obras de Cristo imputadas a nosotros. Y cuando nosotros vemos la cruz del Calvario no podemos dejar de ver nuestro pecado ahí, porque ahí están nuestros pecados, hermanos. Cristo en esa cruz no está solamente por los pecados de otros. Sus maldades, sus mentiras, sus malos deseos, su carnalidad, toda su maldad está también en la cruz del Calvario, porque ha sido imputada a Cristo. Hermanos, el pacto de gracia de alguna manera se alimenta de este pacto de obras, pero se hace glorioso en su máxima expresión por Cristo. Cristo es quien a nosotros, hermanos, nos da vida eterna por medio de la muerte del Eterno. Esto es algo, hermanos, pero impresionantemente misterioso. ¿Cómo murió el Eterno en la cruz? ¿Cómo Cristo muere en la cruz? Dándonos a nosotros redención eterna.
El pacto de gracia, hermanos, será por la eternidad. Y esa es una cantidad de tiempo que para nosotros es inconcebible. Inconcebible a nuestra mente, a nuestro entendimiento. No podemos medirlo. Imagínense la gloria del pacto de gracia, que es eterna. No tiene fin. Se relaciona directamente entonces con la persona de Jesús. Jesús mismo es quien entonces a nosotros nos llena de gloria porque nos hace partícipes de ese pacto. Por medio de Cristo nosotros somos, hermanos, partícipes del pacto de la gracia en Cristo Jesús. Y por tanto, esto debe de llenarnos, hermanos, de abundante gozo. Debe llenarnos a nosotros de paz, de fortaleza, de esperanza. De hecho, hermanos, la vida de los creyentes se fundamenta en la esperanza de lo eterno. La esperanza de lo que ha de venir, esa esperanza gloriosa del pacto de gracias que se va a manifestar en salvación y en comunión eterna con Dios. Hermanos, el pacto de gracia para nosotros debe ser de aliento en un mundo caído. El pacto de gracia para nosotros debe ser profundo aliento en nuestra propia lucha con nuestro corazón y con nuestra carne. ¿Acaso usted no lucha contra sus propios miembros? ¿No luchamos contra nuestro propio corazón? ¿No hay una batalla, ¿no?, a morir con nuestra propia cabeza? Bueno, hermanos, esa batalla está ganada en Cristo. ¿Y saben por qué? Porque la gloria del pacto de gracia sigue vigente hasta el día de hoy. Es más, cada creyente, cada uno de nosotros que de alguna manera puede enarbolar la bandera de la fe y tener una fe correcta ante Dios, es un testimonio para el mundo de que el pacto de gracia hoy sigue vigente, hermanos. La gracia de Dios está abierta para todo aquel que está ordenado para salvación. Ahora no debemos olvidar, hermanos, que toda la gloria de este pacto de gracia debe ser dada a Dios, a Cristo Jesús, el Cordero. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre glorioso, damos gracias, Señor, por su palabra y obviamente agradecemos, Señor, por hacernos parte de este pacto glorioso de gracia. Reconocemos que no hay en nosotros virtud alguna para poder ser parte de su pueblo. Y el hecho de que estemos en este lugar, Señor, es solamente por su misericordia y por el establecimiento de su soberana voluntad. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.